Hola, hola chicos, vamos con la tercera unidad, espero les haya gustado la unidad 1 y unidad 2. Por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, eh, escríbanme qué les ha parecido, qué dudas tienen, no se les olvide ir al link del video que se los dejo acá abajo para que vean la presentación con calma y hagan las preguntas de cada unidad. Entonces vamos a empezar ya con historia de Costa Rica. Las áreas culturales de Costa Rica, los primeros habitantes fueron indígenas que ocuparon diferentes regiones del país. Tenemos el área cultural mesoamericana, que es formada por los pueblos del centro de México, ojo, México, aztecas, mayas hasta Guanacaste. Cultivaban chile, maíz, frijol, ayote, cacao, níspero, zapote y tabaco. Se destacaron por su arte en cerámica policromada, ojo, policromada, que era la piedra en piedra y oro y figuras en forma de animales. Su organización política y económica de la Gran Nicoya era gobernada por el cacique y un grupo de ancianos principalmente. Entonces recordemos eso, tenerlo súper presente y para el día del examen. Entonces vivían en caseríos dedicados a la agricultura. El poblado centro de mayor importancia vivía el cacique y los sacerdotes. Principal manifestación económica era la mercadería libre y era su construcción de palenques, sus casas. El cacao sirvió como mercancía tanto de alimento como de trueque. Ya vamos a pasar, vamos a terminar con lo que es el área mesoamericana. Entonces tenemos la área intermedia abarca el río Aguán en Honduras, siguiendo la costa del Caribe de Nicaragua. Costa Rica, excepto Guanacaste, Panamá, las costas y las tierras altas de Colombia, Venezuela, que incluyó las Antillas, fueron asiento de la cultura chibcha y caribe. Recordemos, intermedia, chibcha y caribe. El arte destacaron por el trabajo de objetos en oro, jade, cerámica y piedras circulares. Utilizaron figuras de animales y humanos. El poder era el cacique que distribuía la tierra y tenía una división de clases sociales. Eran pueblos belicosos y guerreros, tenían del trueque y venta de esclavos, joyas y oro, eran animistas y su dios era el dios Ibu. El área andina abarca el sur de Colombia hasta el norte de Chile, desarrolla la cultura chavín, nazca, mochica e inca. Su economía y agricultura era el pejibaye y la yuca. El chavín se ha localizado en un edificio de 3 pisos, estuvo relacionado con la religión. El ministerio nazca son líneas trazadas en el desierto de arena y grava, y su figura antropológica era parte humana y parte animal. Entonces acá más o menos lo que les había dicho, tenemos el área mesoamericana, el área intermedia y el área suramericana. Pueden pausar el video y ver las características que ya les había hablado arriba. ¿Cuál fue la influencia mesoamericana en Costa Rica? Súper importante, se extiende sobre la parte de Costa Rica y Nicaragua. Era la Gran Nicoya que habitaban los chorotegas. El maíz fue su principal cultivo en el área mesoamericana y fueron politeístas, creían en la vida después de la muerte. Entonces acá vamos a hablar en regiones arqueológicas de Costa Rica, por si se los preguntan. Entonces tenemos la parte acá de la Gran Nicoya, la región de la Gran Nicoya, la región central y la subregión de Diquís, la subregión central o valle central, y el 2 tenemos la subregión atlántica. Entonces otra vez, si nos colocan imágenes, región de la Gran Nicoya, región central y Diquís. Entonces recordemos, subregión Diquís o la Gran Chiriquí. Recordemos, Diquís o Gran Chiriquí. Acá de nuevo, la Gran Nicoya comprende que es Guanacaste, perdón, acá hay un error, y el sector norte de Punta Arenas. Desarrolló cultura por los chorotegas y cultivan maíz y frijol. La central o central pacífica ocupa el centro del país, ocupa desde la zona pacífica hasta la costa atlántica. Y el Diquís o Gran Chiriquí
se extiende parte de Costa Rica y Panamá y crean las esferas en piedra. Esto es súper importante. El arribo de los europeos a Europa, entonces, ¿qué tenemos? Los comerciantes europeos viajaban al lejano oriente y buscaban nuevas rutas para llegar a la India, ya que para ellos era su mejor mercado. El camino para ellos fue cerrado, usaron cartas de navegación como el astrolabio y las calaveras en busca de nuevas rutas. La orientación en el mar se dio por el uso de la brújula y en 1453 los turcos se apoderaron del Constantinopla y cerraron su paso. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la llegada de Cristóbal Colón a América en el siglo XV? Importantísimo, apréndanse los inventos y adelantos técnicos de la época. La pólvora, la brújula, la carabela y el astrolabio, y el deseo de los españoles y portugueses en participar en el comercio del Oriente. Ojo, el fervor misionero de los españoles y el deseo de extender la evangelización o la religión católica. La curiosidad, los deseos de conocimiento, aventura y lucro motivaron el deseo del descubrimiento. Proyecto de Colón de navegar al este para llegar al oeste. ¿En cuál viaje llegó Cristóbal Colón a Costa Rica? Llegó en el cuarto viaje, el 18 de septiembre de 1502, al lugar donde los aborígenes lo llamaban Cariari y hoy se llama Punta Blanca, y en su extremo sur está Puerto Limón. Frente a este lugar está la isla Quiribí y Colón la llamó Huerta, que actualmente es Uvita. Entonces, ¿cómo llamaban los aborígenes? Cariari. Colón lo llamó Huerta y hoy en día se llama Uvita. ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas de la llegada de Colón a Costa Rica? Las ventajas: hubo grandes avances en astronomía, geografía, botánica, etnología, se demostró la redondez de la tierra, se conocieron nuevos grupos culturales, lenguas distintas, plantas y animales. El mar Mediterráneo dejó de ser centro económico más importante y pasó a ser el Atlántico. ¿Cuáles son las desventajas? El etnocidio a mano de los europeos, la conquista se dio dentro de un proceso de explotaciones en busca de riquezas y esclavos. Dicha conquista por parte de España produjo etnocidios, genocidios y exterminio de los aborígenes americanos y de su cultura. La cultura de los pueblos se vio alterada para su beneficio y el intercambio cultural dio pérdida a la privación y prejuicio. Otras desventajas con un impacto grande cultural fue el contagio de sífilis, viruela, sarampión, gripe por parte de los europeos, y la dieta del aborigen cambió el consumo de productos como carne, trigo y caña de azúcar. Se impulsó la religión católica, el idioma español y desaparecen las lenguas autóctonas de los aborígenes. Se dio el mestizaje al mezclarse el español e indígena. Entonces, mestizo, un español y un indígena. Trajo explotación de recursos mineros, forestales y apropiación de tierras para actividades agrícolas y ganaderas. Entonces vamos a hablar de las etapas de la conquista de Costa Rica. La primera fase se dio de 1502 a 1543. Los descubrimientos y conquistas se realizaron lentamente. Esto es importante. En la primera fase fue lentamente. Las expediciones se organizó desde Panamá hasta Santo Domingo. Súper importante. La mayor parte de expediciones eran viajes de exploración y reconocimiento. Recordemos, primera fase fue exploración y reconocimiento. Todavía no habían entrado a Costa Rica. Recorren el litoral, no penetran en el territorio y la población establece un carácter temporal o efímero. Por el Pacífico, Hernán Ponce de León y Juan Castañeda descubrieron el Golfo Dulce y el de Nicoya. En 1522, Gil Gómez Dávila recorrió a pie y Andrés Niño por el mar y llegando al Golfo Fonseca de Honduras. Entonces, como sabemos, Gil González Dávila fue a pie, recorrió Costa Rica, y Andrés Niño por mar llegando al Golfo de Fonseca en Honduras. Francisco Fernández de Córdoba sale de Panamá, recorre la costa pacífica cerca del Río Grande de Tárcoles y funda Villa Bruselas. Entonces, si nos preguntan, ¿quién fundó Villa Bruselas? Francisco Fernández de Córdoba. Gil González Dávila, ¿cómo recorrió? A pie. Andrés Niño por el mar. Diego Machuca y Alonso Calero recorren el río San Juan, desaguadero del lago de Nicaragua. Y por el Caribe tenemos Felipe Gutiérrez, que recorre la costa atlántica, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Hernán Sánchez de Badajoz funda la ciudad de Badajoz en la desembocadura del río Zixaola,
fracasó por ataques que tuvieron y alimentos. Diego Gutiérrez entró por el río Reventazón y funda las poblaciones de Santiago y San Francisco. Explora las llanuras de Santa Clara y se adentró por el río Reventazón hasta Teyuti. En la segunda etapa ya los españoles entran. Se da de 1560 a 1575. Los españoles imponen su dominio en esta tierra, recurren a Juan Caballón, Juan Vázquez de Coronado, a Perafán Rivera y el padre Juan de Estrada Rábago. León y Granada, en Nicaragua, fueron donde se organizaron estas expediciones. El conquistador era el personaje principal, venía a conquistar y a dominar a los indios y fundar poblaciones para iniciar la colonización. O sea, los engañaron. Fundaron poblaciones de carácter permanente en Cartago y Esparza. En la segunda fase, entonces, como dijo, apréndanse la imagen, por si les coloca la imagen, los reconozcan. Juan de Caballón y el padre Estrada Rábago fundaron el castillo Garci Muñoz. Entonces, Juan Caballón, Castillo Garci Muñoz, considerada la primera ciudad de Costa Rica en el Valle Central. Juan Vázquez de Coronado traslada a la ciudad Garci Muñoz al Valle del Guarco y le cambia su nombre por Cartago. Esto es súper importante. Y es reconocido como el verdadero conquistador de Costa Rica. Él sometió a los indígenas por medios pacíficos. Recordemos, Juan Vázquez de Coronado, por medios pacíficos y nunca recurrió a la violencia. Perafán Rivera fue nombrado gobernador en 1568 y trató bien a los indios y los organizó en encomiendas. Súper importante. Perafán Rivera empezó con las encomiendas y atravesó la cordillera de Talamanca, Atlántico, Pacífico hasta el Valle de Coto. Con él termina la época de la conquista en Costa Rica. Entonces, con él termina la época de la conquista. Seguimos con Alonso Angustiana de Gamboa. Recordémoslo, fue el gobernador interino y el traslado súper importante nuevamente a Cartago, a su sitio actual, que es San José. Diego de Arteaga y Chirinos fue gobernador en 1573 a 1590. En este periodo se estableció los límites de Costa Rica por el rey Felipe II y constituye la transición de la época de la conquista y la colonia. Como se dijo anteriormente, con la partida de Perafán Rivera terminaba la conquista e iniciaba la colonia. Entonces, los españoles fundaron los primeros poblados agrupando a los indígenas alrededor de la iglesia. Conseguían mano de obra barata, indios sometidos, explotados y disfrute de sus tierras. Y con esto terminamos la unidad 3. Debajo del video les dejo el link de la presentación y para que resuelvan preguntas. Por favor, suscríbanse al canal, denme me gusta y déjenme sus comentarios.